Buenas noches a todos los participantes. Em, Hoy día, miércoles 24 de marzo, estaremos presentando el tema de diuréticos y antihipertensivos a cargo de nuestra ponente Claudia Paz Matellini. Ella es nuestra ponente estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y bueno, comenzaremos en esta presentación en estos instantes. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nicole, ¿me podrías permitir compartir pantallas? Que me dice que el host lo tiene deshabilitado. Ya lo configuré. Ya, gracias. ¿Me confirman si se puede ver bien la pantalla? Sí, se ve perfecto. Ya, listo. Bueno chicos, conmigo van a ver el tema de diuréticos y antihipertensivos. Es un tema bastante importante porque seguro ustedes tienen algún conocido, algún familiar que es hipertenso y que va a tomar bastantes medicamentos. Entonces es importante conocer más o menos cómo funcionan. Y bueno, la primera parte de la clase va a ser sobre los diuréticos. Vamos a tocar primero las generalidades sobre la función renal y los diuréticos en sí, y luego vamos a ir resumiendo cada tipo de diurético. Ya, primero para empezar, la función renal. ¿De qué se encargan los riñones? Su función principal es mantener la homeostasis en el organismo. ¿Y a través de qué? A regular el volumen de los líquidos corporales y también el contenido de electrolitos y otras sustancias de estos líquidos. Y bueno, acá como ven está el riñón, y el riñón está compuesto por un millón de nefronas, que son la unidad estructural y funcional del riñón. Y su función la realiza a través de la eliminación de desechos y el exceso de líquido en la orina. De forma que la ingesta de líquidos, electrolitos, etcétera, se equipare con la excreción de estos y se mantenga el equilibrio. Bien. Ahora, para repasar las funciones y las partes de la nefrona, aquí tenemos toda la nefrona. Y bueno, en la primera porción está el glomérulo con la cápsula de Bowman. Y en esta porción se produce la primera función de la nefrona, que es la filtración glomerular, donde el líquido y sustancias que están en la sangre se van a filtrar hacia los túbulos, hacia la cápsula de Bowman, para luego seguir su recorrido. De ahí la siguiente parte es el túbulo contorneado proximal. Luego seguimos el túbulo recto proximal. Y de ahí entramos al asa de Henle, que está compuesta por el asa delgada descendente, por el asa delgada ascendente, el asa gruesa ascendente. Luego pasamos al túbulo contorneado distal y terminamos en el conducto colector, que tiene dos partes, la cortical y la medular. Y en los túbulos renales es donde se dan las otras dos funciones de la nefrona, que son la reabsorción, en la cual sustancias o líquido del lumen va a pasar hacia los capilares, se va a reabsorber para que el cuerpo no los elimine. O también se da la secreción, que es a la inversa, donde electrolitos pueden salir desde los capilares hacia el lumen y que finalmente recorren la nefrona y sean excretados hacia el exterior. Bien. Y la pregunta es, ¿cómo es que se secretan o se absorben los solutos en el agua? ¿Los ensolos tienen alguna ayuda? Pues ocurre que para que pasen líquidos o sustancias desde el lumen hacia el capilar o viceversa, pueden ayudarse por algunas proteínas, como vemos aquí. Proteínas de transporte que van a transportar solutos como el sodio, la glucosa, aminoácidos, etc. O también pueden pasar los solutos o el agua mediante difusión pasiva, sin ayuda de alguna proteína transportadora. O también pueden pasar a través de las células, que este se llama transporte paracelular, como vemos aquí. Y también, obviamente, puede ser a la inversa. Puede pasar solutos o agua desde los capilares hacia el lumen para que sean excretados. Como ven aquí, aquí está el resumen.
de las 4 funciones de la neurona. Bien, ahora sí empezamos con los diuréticos. ¿Y qué son? Son fármacos que básicamente incrementan el volumen urinario. Eso se le conoce como diuresis. ¿Pero cómo es que funciona? La mayoría son más bien natriuréticos. Eso quiere decir que van a incrementar la excreción de sodio y que en consecuencia recién van a eliminar agua. ¿Y eso a qué se debe? Gracias a algo llamado gradiente osmótico. Para recordar, acuérdense siempre de esta frase de el agua sigue el sodio. Porque imaginemos que aquí tenemos una solución que está bastante concentrada y acá tenemos una membrana que todavía no permite el paso del agua y luego la sacamos y ¿qué va a pasar? Que el agua va a ir hacia el lado donde hay una mayor cantidad de solutos, porque siempre el agua sigue el solutos, el agua sigue el sodio. Por lo tanto, si reabsorbo menos sodio en la nefrona, se va a quedar, se acumula en la nefrona, entonces va a jalar agua hacia el lumen, que luego esa agua se va a eliminar. Y es por eso que en consecuencia, si acumulo sodio, no lo reabsorbo, va a incrementar la diuresis. Así es como funcionan los diuréticos. Y ahora, para clasificarlos, los diuréticos actúan a diferentes puntos de la nefrona. Aquí los he puesto. Los diuréticos osmóticos actúan en el túbulo proximal y en la rama descendente delgada de Henle. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica van a actuar a nivel del túbulo proximal. Los diuréticos de asa van a actuar a nivel de la rama ascendente gruesa. Luego las tiazidas a nivel del túbulo contorneado distal. Y los ahorradores de potasio, que son dos tipos, son los inhibidores de los canales epiteliales de sodio y los antagonistas de la aldosterona, que ambos funcionan a nivel del conducto colector cortical. Y finalmente, hay antagonistas de la hormona antidiurética que funcionan a nivel del conducto colector medular. Y bueno, los que he puesto acá con estrellas son los que directamente van a inhibir a transportadores de sodio. Por eso les he puesto, les he marcado para que se acuerden. Ya así vamos a... bueno, antes de ver cada uno, primero vamos a tocar un poquito más de generalidades. Sobre el mecanismo de acción, como ya dijimos, es que inhiben la reabsorción de sodio en diferentes puntos. Y para repasar, en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe un 67%. Luego, en el asa gruesa ascendente se reabsorbe un 25%. En el túbulo contorneado distal un 5%. Y finalmente en el conducto colector se reabsorbe un 3%. Y bueno, la acción de cada diurético depende de en qué punto del nefrón actúe, como vimos. Y todos, excepto los antagonistas de la aldosterona, actúan desde el lumen. O sea, es decir, que tienen que llegar hasta aquí para actuar. Como vemos aquí, en cuanto a su farmacocinética, es que la mayoría de los diuréticos se absorben bien por vía oral y que circulan en el plasma unidos a la albúmina, excepto un tipo de diuréticos que se llaman los osmóticos. Y ello que permite que si está unido a la albúmina, si recuerdan sobre la farmacocinética, es que cuando se van a filtrar, si están unidos a la albúmina, no pueden pasar mediante la filtración glomerular. Entonces, para que lleguen a su sitio de acción, que es el lumen, deben ser secretados aquí. En cambio, los osmóticos, para que lleguen a su sitio de acción, que también es el lumen, no son secretados, sino de frente pueden pasar por filtración glomerular porque no están unidos a la albúmina, entonces sí, normal pueden pasar. Y bueno, ¿en qué condiciones se indican los diuréticos? Básicamente es cuando tengo un exceso de líquido y lo quiero eliminar. Y eso puede darse, por ejemplo, en estados edematosos, donde hay retención de líquido, como aquí vemos, que aquí hay un pie normal, y acá está con edema. Y eso puede deberse, por ejemplo, en caso de una insuficiencia cardíaca congestiva, también en casos de síndrome nefrótico, de síndrome nefrítico, o en caso de una insuficiencia hepática, como vemos en los pacientes cirróticos. Y también otro gran uso de los diuréticos es en la hipertensión arterial. Y eso ya lo vamos a ver cuando toquemos la parte de diuréticos, de antihipertensivos. Ya. Bueno, empezamos con el primer tipo de los diuréticos, que son los diuréticos osmóticos. Para repasar, al día se filtran aproximadamente 150 litros, pero luego se reabsorben. Para ello, en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe un 65% de agua. Luego, en la rama delgada descendente de Henle se reabsorbe un 10%. Y finalmente, en el conducto colector se reabsorbe entre un 5 y un 24%, dependiendo del estado de hidratación de la persona. Y bueno, en estos dos puntos es donde actúan los diuréticos osmóticos, porque aquí la reabsorción de agua es pasiva. En cambio aquí la absorción de agua es activa. Y otra cosa importante es que los diuréticos
Los diuréticos osmóticos son los más diuréticos, son los que logran eliminar la mayor cantidad de agua. ¿Y cómo esto funciona? Pues los diuréticos osmóticos son sustancias que luego de ser filtradas y que llegan al lumen no se van a reabsorber, casi no se reabsorben. Y como ya dijimos, por la ósmosis, por la gradiente osmótica, si yo acumulo solutos en el lumen, estos jalan agua, no permiten que el agua se reabsorba. Y es por ello que incrementa la diuresis. Y en consecuencia también disminuye la reabsorción de otros electrolitos como sodio, potasio, calcio, magnesio. Y aquí para que recuerden la farmacocinética, de estos son los tres principales diuréticos osmóticos. Sobre todo el manitol, porque el manitol es el que se utiliza en Perú. Y bueno, el manitol y la urea no se pueden reabsorber de forma gastrointestinal, por lo que se tienen que administrar de forma intravenosa. En cambio, la glicerina sí se activa oralmente, pero esta ya casi no se usa en desuso. Y bueno, aquí les dejo el tiempo de vida medio, para que lo puedan ver. ¿Y en qué situaciones se indica? En caso de edema cerebral, en caso de glaucoma agudo. ¿Y esto a qué se debe? Porque los gradientes osmóticos, además de su acción a nivel renal, también extraen agua de los compartimentos intracelulares por la ósmosis, de forma que van a incrementar el volumen plasmático. Y es por ello que pueden extraer líquido del edema cerebral o del glaucoma. Y también sirven para la prevención de insuficiencia renal aguda por pigmentos. Y entre sus efectos adversos, el principal es que puede producir una expansión excesiva de líquido extracelular antes de que se logre la diuresis, porque como dijimos, saca líquido de los compartimentos intracelulares para que se acumule en el extracelular. Y eso que me puede llevar a una congestión pulmonar. Y es por ello que está contraindicado para tratar el edema de pulmón o en insuficiencia cardíaca congestiva, porque si a un paciente que tiene edema de pulmón le doy estos osmóticos, más bien va a incrementar la hipertensión pulmonar y va a ser peor la situación con el paciente. Y también otro efecto adverso es que puede causar deshidratación. Y si causa deshidratación excesiva, al final va a causar una hipernatremia, porque se va a concentrar el sodio. Y eso ocurre con un uso prolongado. El siguiente tipo son los inhibidores de la anidasa carbónica, que actúan en el túbulo proximal. Y su acción, como su nombre lo dice, es inhibir la anidasa carbónica. Esta anidasa carbónica, que es la que vemos acá, ¿de qué se encarga? Se encarga de permitir la reabsorción de bicarbonato. ¿Cómo así? Porque en el lumen se encuentra el bicarbonato, pero el bicarbonato no puede ser reabsorbido, sino más. Para que se reabsorba, debe ser convertido en CO2. Y eso lo hace la anidasa carbónica. Para que se reabsorba. Y justamente estos diuréticos le inhiben la reabsorción de bicarbonato. ¿Y esto cómo es que puede llegar a incrementar la diuresis? Fácil. Porque cuando en el lumen, digamos que en una situación normal para el CO2, este luego se convierte en un hidrogenión y de nuevo en bicarbonato. Y este bicarbonato se intercambia por medio de un antiporte con el sodio, de forma que el sodio puede ingresar y puede ser reabsorbido. Pero en situaciones en la que yo le doy este diurético a un paciente y no se da este proceso, no se reabsorbe el CO2, entonces aquí tampoco se genera ese hidrogenión y no permite que entre el sodio tampoco. Y es por ello que en consecuencia esos diuréticos inducen a que aquí en el lumen se incremente la cantidad de sodio. Y como saben, el sodio jala agua y eso induce la diuresis. Y entre los fármacos más importantes, el principal es la acetazolamida, es decir, fíjenlo. Y otros que podemos ver es la diclofenamida y la metazolamida. Y la acetazolamida, como ven aquí, tiene una muy buena disponibilidad oral y tiene un tiempo de vida media entre 6 y 9 horas. Y su eliminación es básicamente renal. Y ya les dejo los más parámetros para que lo vean. Y otra cosa importante es que estos son los menos natriuréticos. Pero ¿a qué se debe esto? Hay dos razones. Una es porque, como vimos, inhiben solo una manera de transportar sodio, que es esta. Pero en el túbulo proximal hay otras formas en las cuales puede ingresar el sodio. Puede ingresar con aminoácidos, puede ingresar por transporte paracelular, etc. Entonces solo inhibe una forma de transportar el sodio. Y otra razón es que cuando aquí, a nivel del túbulo contorneo proximal, disminuimos la reabsorción de sodio, este sodio que se va acumulando en las siguientes porciones de la nefrona puede aumentar su reabsorción. Es por ello que no son muy efectivos para inducir la eliminación de sodio. Y bueno, ¿para qué situaciones indican? En caso de glaucoma de ángulo abierto, porque permite la eliminación del humor acuoso, que
justo lo que causa el glaucoma. Y para ello se receta dorzolamida. También se utiliza para el mal de montaña agudo, pero eso es más, no por el efecto diurético, sino porque induce la excreción de bicarbonato. Y eso al paciente le induciría una acidosis metabólica, que en caso de irte a un lugar en altura, eso puede incrementar tu ventilación. También asociados a otros diuréticos para tratar estados edematosos. Si no, casi no se usan solos, siempre se usan con otros diuréticos. Y entonces efectos adversos es que son derivados de la sulfonamida. Entonces eso puede causar en los pacientes. Y también como causan la aumentación de bicarbonato que pueden conducir a una acidosis metabólica. El siguiente tipo son los diuréticos de asa, que su acción es a nivel del asa de Henle, pero específicamente en el asa gruesa ascendente de Henle. ¿Y su acción en qué consiste? En que van a bloquear este tremendo transportador de sodio, que es un simporte, que su función es que ingresa un sodio, ingresa un potasio e ingresa dos cloros. Entonces, si yo lo bloqueo, primero, obviamente no se absorbe el sodio, no se absorbe el cloro y tampoco se absorbe el potasio. Pero aquí pasa algo interesante, que no solo afecta a estos electrolitos, sino también el calcio y el magnesio. ¿A qué se debe? Porque en una situación normal en la que este simporte sí funciona y reabsorbe el cloro, entonces la carga del lado del lumen se hace más positiva, y si acá es más positiva que en el lado de la sangre, entonces eso permite por gradiente eléctrico que se reabsorban electrolitos positivos, como el calcio y el magnesio, por aquí, como ven. Pero si esto yo lo inhibo, acá se acumula el cloro. Entonces esta diferencia de potencial ya no se produce. Por lo tanto, el calcio y el magnesio se van a ver menos reabsorbidos. Bien, y sobre la farmacocinética, el más importante es la furosemida, y otro también que se conoce la bumetanida, pero esto es más potente que la furosemida. Pero en la práctica, el que siempre más se usa es la furosemida, porque es mucho más fácil de dosificar, porque su potencia no es muy alta. Y este tiene una disponibilidad del 60% y un tiempo de vida de 1.5. Y como ven, la mayoría de este grupo tiene un tiempo de vida media corta. Y hay que tener bastante ojo con eso, porque si a un paciente no le doy dosis repetidas de diuréticos de asa, se va a dar un efecto que se llama la retención de sodio postdiurético, que eso quiere decir que cuando el diurético de asa ya no está en la sangre, la nefrona va a tratar de absorber el sodio de manera más incrementada. Entonces va a retener más sodio, si es que no le vuelvo a dar el medicamento. Y también otra cosa importante es que estos diuréticos son también derivados de la sulfonamida, excepto uno, que es el ácido etaclínico. Y esta es una pregunta que me acuerdo que en mi clase, la UCI, el doctor repetía cada rato, que cuál es el tipo de asa que deberías administrar a un paciente que es alérgico a las sulfonamidas, pues el ácido etaclínico, porque es el único que no es derivado de las sulfonamidas. Como ven, aquí no tiene un grupo de sulfuro. Y bueno, ¿en qué casos se administran? Pueden administrarse en caso de edema severo. De ahí la vía de acción es intravenosa, porque en caso de un edema severo, la absorción gastrointestinal disminuye, entonces es mejor administrarlo por vía intravenosa. Para sus indicaciones está primero los estados edematosos, este es el principal, sobre todo en insuficiencia cardíaca congestiva. Y esta insuficiencia cardíaca congestiva te puede llevar a un edema pulmonar. Y justo en estos casos que sirve bastante los diuréticos de asa, y también para en caso de un edema de origen renal. También para tratar la hipertensión arterial en pacientes, pero que tienen esa condición, que tienen insuficiencia renal moderada a severa. Y también como induce la liberación, la excreción de potasio, de calcio y de magnesio, se pueden usar en pacientes que tengan hiperpotasemia, hipercalcemia o hipermagnesemia. Y bueno, también justo sirve para el edema pulmonar, porque además de su efecto diurético, sirven como un dilatador venoso y reducen la presión de llenado ventricular izquierdo, de forma que se reduce la hipertensión pulmonar, y pues que sirve bastante para el edema pulmonar. Entre sus efectos adversos está el primero, la alergia a las sulfonamidas, que te puede causar rash y también una nefritis. También está la hiponatremia, o sea, que te pases de la eliminación de sodio y le causes al paciente una hiponatremia. También que se contraiga el
volumen circulante efectivo, o sea, el volumen sanguíneo. También te puede causar una hipopotasemia y en consecuencia una alcalosis. También una hipomagnesemia o una hipocalcemia. Y este otro efecto también es importante, que es una hiperuricemia, que esto es cuando incrementa la cantidad de urea en la sangre. ¿Y eso a qué se debe? A que el ácido úrico, así como los diuréticos de alza, que son sulfonamidas, compiten por el mismo transportador que lo va a secretar hacia el lumen. Entonces, si compiten, se va a excretar menos ácido úrico y se va a retener en el organismo. Y al paciente le puedes causar una hiperuricemia que de repente lo puede llevar a una gota. Y otro efecto importante es la ototoxicidad. Pero antes, me he olvidado. Algo también importante es que sí se puede tratar en edema los diuréticos de asa, pero en un caso no. En caso de insuficiencia hepática no se deben usar diuréticos de asa. En este caso se deben usar ahorradores de potasio, que es otro tipo que lo vamos a ver ahorita. ¿Y por qué? Porque en un paciente que tiene insuficiencia hepática, que tiene cirrosis, lo puedes descompensar si es que le causas una hipopotasemia o le reduces mucho el volumen sanguíneo. Entonces, en estos casos no se debe usar los diuréticos de asa, sí para los demás tipos de edema. Y bueno, el otro aspecto importante es la ototoxicidad. ¿Y esto en qué se ve? En que un paciente que tenga zumbidos en el oído, disminuye su capacidad auditiva, puede tener vértigos y sordera, y estos pueden ser reversibles o pueden llegar a ser irreversibles. ¿Y esto a qué se debe? A que en el oído interno, aquí tenemos la endolinfa, y el líquido de la endolinfa, la cantidad de líquido se va a regular mediante el mismo transportador que inhiben los diuréticos de asa. Entonces, si yo lo inhibo a este transportador, disminuye el ingreso de sodio, entonces va a disminuir el nivel, el líquido de la endolinfa, y eso va a producir que las membranas se junten, y eso es justo lo que al paciente le genera zumbido. Y si estas se llegan a juntar bastante, se puede fibrosar, y ahí ya le causaría al paciente una sordera permanente, así que hay que tener bastante cuidado. Y justo los factores de riesgo para que se dé esta ototoxicidad es uno, una administración intravenosa rápida, pero se sugiere que la administración no debe superar los 4 miligramos por minuto. También es riesgoso en caso de pacientes con insuficiencia renal, porque eliminan menos los diuréticos, entonces tienen a retenerse en el organismo y pueden ir hacia el oído medio. También esto sí es fijo en caso de uso concomitante de aminoglucósidos, porque los aminoglucósidos son antibióticos que también tienen efecto ototóxico. Entonces, si los combinas, se potencia ese daño y es peor para el paciente. Y justo el diurético de asa que es más dañino es el ácido teaclínico. El siguiente tipo son las tiazidas. Y su sitio de acción es a nivel del túbulo contorneado distal. Y su acción es que van a bloquear este transportador de sodio y de cloro que se llama NSC, de forma que disminuye la reabsorción de sodio y disminuye la reabsorción de cloro. Pero aquí pasa otra cosa interesante, y esto es completamente diferente a los diuréticos de asa, es que más bien van a incrementar la reabsorción de calcio, no como los diuréticos de asa que más bien disminuyen su reabsorción. ¿Y eso a qué se debe? Gracias a este transportador. Y es que este transportador se encarga de sacar calcio de la célula y mete sodio. Entonces, si a un paciente le damos tiazidas y disminuye la reabsorción de sodio, entonces aquí dentro de la célula va a haber menos sodio. Y se va a dar menos sodio, entonces el sodio va a tender a entrar. Y si entra el sodio, se va a intercambiar con un calcio y por tanto se va a reabsorber al final más calcio. Ya. Ahora sobre su farmacocinética, también hay dos tipos, los diuréticos tiazídicos tal cual y los que son semejantes a la tiazida. Y el más utilizado es la hidroclorotiazida, que tiene una biodisponibilidad oral de 70%, en un tiempo de vida de 2.5 horas y su eliminación es básicamente renal. Y bueno, otro que se utilizan bastante ahora también son la indapamida o la clortalidona. Y algo importante es que la mayoría de las tiazidas no funcionan si se le administra a un paciente que tenga una insuficiencia renal severa, que se califica como una tasa de filtración glomerular menor a 30 o 40 milímetros por minuto. Y en ese caso es cuando debo administrar los diuréticos de asa, como en hipertensión arterial. Y también las tiazidas, al igual que los diuréticos de asa, son derivados de la sulfonamida.
Entonces, para las indicaciones, está primero el más conocido, esta es su indicación más conocida, la hipertensión arterial, en pacientes que no tengan insuficiencia renal severa, porque como dijimos, acá no sirve. Si el paciente tiene insuficiencia renal severa, no sirve, y ahí debería darle un diurético de ácido para tratar su hipertensión. También están indicados para estados edematosos, como insuficiencia cardíaca congestiva, edema renal o insuficiencia hepática. Y también se indican para litiasis por hipercalciuria. ¿Y por qué? Porque como dijimos, incrementa la absorción de calcio. Entonces, si incrementa la absorción de calcio, en el lumen de la nefrona va a haber menos calcio. Entonces, no se producen cálculos de calcio. Por eso es que se indica para la litiasis. Y también para la osteoporosis, porque en la osteoporosis hay déficit de calcio, entonces conviene más bien que el paciente reabsorba más calcio. Y entre los efectos adversos está primero la alergia, porque son sulfonamidas. Puede causar también hipopotasemia, alcalosis, depresión del volumen sanguíneo, hiponatremia, hipomagnesemia, y este es el diferente respecto a los diuréticos diacéticos que puede causar hipercalcemia, pero es bastante raro. Y también como son derivados de las sulfonamidas, pueden competir con el ácido úrico y te causan una hiperuricemia. Y también pueden causar hiperglicemia. Así que es bastante importante tener eso en cuenta en pacientes diabéticos. Y voy a pasar al último tipo, que son los ahorradores de potasio. Antes, para repasar cómo es que se maneja el potasio en la nefrona, en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe un 67%, luego en el asa gruesa de Henle se reabsorbe un 20%, y a nivel del túbulo contorneado distal y del conducto colector se va a secretar. Y eso es variable, dependiendo del paciente. Depende de la cantidad de potasio en la dieta, el nivel de aldosterona y varias cosas que ahorita lo vamos a ver. Y bueno, el sitio de acción de los ahorradores de potasio es justo en el conducto colector cortical, aquí, donde es que normalmente se secreta el potasio. Y va a actuar en un tipo de células que son las células principales. Solo en este tipo de células van a actuar. Y bueno, el primer tipo son los inhibidores de los canales epiteliales de sodio, que su función consiste en que van a bloquear este canal de sodio, que se llama ENaC, de forma que disminuye la reabsorción de este. Y aquí los dos diuréticos son la amilorida y el transfereno. ¿Y cómo es que si yo inhibo este transportador al final ahorro potasio? Ya, es porque, como ven aquí, ingresa el sodio, y este sodio se intercambia con la bomba de sodio potasio. Entonces, si yo disminuyo el ingreso de sodio, se disminuye aquí la salida de sodio, y por tanto entra menos potasio, que luego puede ser secretado a través de los canales de potasio. Y es por eso que son ahorradores de potasio. Y el otro tipo de ahorradores de potasio son los antagonistas de la aldosterona. Pero antes repasemos qué es lo que hace la aldosterona. La aldosterona es una que actúa intracelular. ¿Por qué? Porque actúa al unirse a su receptor de aldosterona, que es el receptor de mineralocorticoides, y al unirse funciona como un factor de transcripción. Entonces va al núcleo y va a inducir la expresión de ¿qué? De los canales de sodio, que se llaman ENaC, también de los canales de potasio y de la bomba sodio-TPase. De forma que si yo induzco la expresión de estos tres transportadores, la consecuencia final es que induzco la excreción de potasio y la reabsorción de sodio. Por lo que si yo a un paciente le doy un diurético que es antagonista de la aldosterona, como este, que es el más conocido, que es la espironolactona, que este lo que va a hacer es que va a inhibir al receptor de la aldosterona. Entonces, si inhibe a su receptor, ya no puede ejercer su función de expresar estos transportadores. Y en consecuencia, disminuye la reabsorción de sodio porque está inhibido, y también inhibe la excreción de potasio porque está inhibido. Bien, sobre su farmacocinética, como dijimos, los dos principales de los inhibidores de los canales de sodio son la amilorida y el transfereno, y el más potente es la amilorida. Y este tiene una biodisponibilidad oral entre un 15 a un 25%, y un tiempo de vida medio de 21, y una eliminación renal principalmente. Y la diferencia entre este tipo con los antagonistas de la aldosterona es que estos actúan a nivel del lumen, como vemos aquí, que actúan aquí, en el lumen. En cambio, los antagonistas de la aldosterona
tienen acción intracelular. Como vemos aquí, tienen que entrar hacia la célula para inhibir al receptor de la aldosterona. Y los dos fármacos que son antagonistas de la aldosterona son la espironolactona y la esplerinona, que este es un fármaco más reciente. Y la espironolactona también tiene afinidad por los receptores de andrógenos, no solo específicamente por el receptor de aldosterona. Y eso va a ocasionar efectos adversos que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y más bien, la eperinona es más selectivo que la espironolactona para el receptor de aldosterona. Y entonces, ¿para qué pacientes yo indicaría los ahorradores de potasio? Para pacientes que tienen hiperaldosteronismo, que es cuando hay un aumento de la aldosterona, y eso me puede llevar a una hipertensión arterial, o hipertensión arterial porque me hace reabsorber más sodio y eso me incrementa el líquido corporal en la sangre. Y también que me causa una hipopotasemia porque tiendo a botar más potasio y en consecuencia también una alcalosis. Entonces, para esta situación de hiperaldosteronismo es que se indican los ahorradores de potasio, y también para el pseudo hiperaldosteronismo, que esto es cuando no es que haya una cantidad excesiva de aldosterona, sino que se debe a que hay una alteración a nivel de los canales de sodio. No tiene nada que ver con la aldosterona. El problema está en los canales de sodio, que son mucho más activos de lo normal. Entonces, para este caso, lo que se indica son solo los inhibidores de los canales epiteliales de sodio, como la amilorida y el transfereno. También se indica en edema cirrótico, y en este caso sí es la primera elección. Si tú tienes un paciente que tiene cirrosis, que tiene edema, le das ahorradores de potasio. Es la primera opción. No diuréticos de asa, no. Luego también se pueden utilizar en combinación con tiazidas o diuréticos de asa para tratar la hipertensión arterial o los edemas y justamente prevenir la hipopotasemia, porque ahorran potasio, y más bien las tiazidas y los diuréticos de asa inducen la expresión de potasio. Entonces ahí sirve para crear un balance y no descompensar al paciente. Y la espironolactona, justo como dije que también tenían acción en los receptores de andrógenos, también los inhibían, sirven para tratar enfermedades, condiciones que son causadas por un exceso de andrógenos, que puede ser el hirsutismo o Y en los efectos adversos están la hiperpotasemia, porque me puedo pasar de absorber tanto potasio. También factores de riesgo para la hiperpotasemia puede ser una insuficiencia renal o el uso concomitante de inhibidores del sistema de la renina, como los AINES o los beta-bloqueadores. También me pueden causar una acidosis metabólica por la hiperpotasemia. Y la espironolactona, que como les dije es menos selectiva y también tiene acción sobre los receptores de andrógenos, en consecuencia me puede causar una ginecomastia, o una disfunción eréctil o una alteración en la menstruación de las mujeres. Y los efectos adversos más conocidos de la minoría y del transfereno son náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, calambres y mareos. Bueno, y ahora vamos a pasar a la segunda parte de la clase, que son los antihipertensivos, que primero vamos a ver generalidades de la presión arterial, y luego sobre los antihipertensivos en sí, y luego vamos a ver todos los tipos de antihipertensivos. Bien. Como introducción, la presión arterial básicamente tiene estos dos componentes. Uno es el gasto cardíaco, que es el flujo sanguíneo, que normalmente es de 5 litros por minuto, y los factores que van a alterar el gasto cardíaco son estos dos: la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, porque si yo incremento la frecuencia cardíaca, entonces se va a bombear más flujo sanguíneo, y también se incrementa el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que bota el corazón en una sístole. Al finalmente van a incrementar el gasto cardíaco. Por eso es que dependen de esos dos elementos. Y el otro factor de la presión arterial es la resistencia vascular periférica, que está dada básicamente por la vasoconstricción de los vasos periféricos, y en conjunto estos dos factores son los que van a generar la presión arterial. Y también hay que tener en cuenta la definición de hipertensión arterial, que esto varía, la verdad, de qué guía se consulte. Hay como que un mini enfrentamiento entre
el Colegio Americano de Cardiología con la American Heart Association, que son de Estados Unidos, con la Sociedad Europea de Cardiología y con la Sociedad Europea de Hipertensión, porque ellos tienen parámetros un poco diferentes. Para los americanos, la definición de hipertensión es por encima de una presión sistólica de 130 con 80, y para los europeos es por encima de 140 con 90. De aquí vemos que hay una diferencia entre los estadios de la hipertensión. Para los americanos ya tienes un estadio 1 desde 130 de sistólica, y para los europeos desde 140. Y bueno, algo también importante es recordar que cuando tú tienes una crisis hipertensiva, que es una emergencia, tienes que tener una presión sistólica igual o mayor a 180 o una diastólica de 110, que justamente es el grado 3 en la clasificación europea. Ya. ¿Y cómo se sigue es que actúan los fármacos antihipertensivos? Pues modificando los elementos que alteran la presión arterial. Para el gasto cardíaco, lo que puedo hacer, uno es disminuir la contracción del corazón, del miocardio, para que disminuya el gasto cardíaco. Y también puedo disminuir el llenado ventricular o la precarga, que es la cantidad de sangre que le llega al corazón, a la aurícula derecha, para que lo bombee. Y para ello puedo modificar el tono venoso o puedo disminuir el volumen sanguíneo. Y el otro elemento que puedo modificar es la resistencia vascular periférica. Y como dijimos, está dada básicamente por la vasoconstricción. Si yo relajo el músculo ilíaco arteriolar, entonces voy a disminuir la resistencia. Y también si bloqueo sistemas del organismo que causan esta vasoconstricción, que básicamente son dos: el sistema nervioso simpático y el sistema renina angiotensina aldosterona. Y los diuréticos los medicamentos que tenemos para tratar la hipertensión son estos. Los diuréticos primero, que ya vimos un poco, los vasodilatadores, los inhibidores del sistema renina-angiotensina, los bloqueadores de los canales de calcio y por último los simpaticolíticos, que inhiben al sistema nervioso simpático. Bien, para recordar cómo hacen que en el organismo se regule la presión arterial, como dijimos, un sistema que la regula es primero el sistema nervioso simpático a través del neurotransmisor en neurofilina, que lo que va a hacer es que va a incrementar la presión arterial en el corazón al incrementar la frecuencia cardíaca y la contracción del miocardio para incrementar el gasto cardíaco. También puede actuar a nivel de los vasos, induciendo vasoconstricción, y eso incrementa la presión arterial. Y el otro sistema que me va a alterar la presión arterial es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y cómo funciona para repasar? Es que en el hígado se produce el angiotensinógeno, y este angiotensinógeno va a ser convertido por angiotensina 1. ¿Gracias a qué? Gracias a la renina. ¿Y la renina dónde es producida? En los riñones. Luego esa angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, que por lo general abunda en los pulmones. Y esta angiotensina 2 va a tener varias acciones. Una es la que tiene a nivel de su receptor 1, que es que va a incrementar la secreción de aldosterona. ¿Y qué sucede si yo incremento la secreción de aldosterona? Pues voy a retener más sodio. Y al retener más sodio me va a incrementar, voy a retener líquidos y va a incrementar mi volumen sanguíneo, que me va a incrementar la presión arterial. Y también induce la liberación de la hormona antidiurética, por lo tanto, orino menos y retengo más líquido y se me incrementa la presión. Y también induce vasoconstricción directamente a nivel del músculo liso arteriolar. Y también tiene acción a nivel del receptor 2, que es el de angiotensina 2. Y bueno, los sitios de acción de los antihipertensivos van a ser primero los diuréticos a nivel renal. Y a nivel de los vasos van a actuar los vasodilatadores, que eso es obvio, y también los bloqueadores de calcio. ¿Por qué? Porque si yo bloqueo los canales de calcio, no entra calcio al músculo de las células de los vasos, entonces no se va a producir la vasoconstricción. Y también los bloqueadores de alfa-1, porque justamente el alfa-1 del sistema nervioso simpático es el que induce la vasoconstricción. Entonces, si lo bloqueo, va a disminuir esta. Y los otros dos antihipertensivos, que son los más conocidos y los más usados,
que uno son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que justamente van a inhibir el paso de la angiotensina 1 a la angiotensina 2. Y el otro son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, que son los ARA2, que van a bloquear al receptor de angiotensina 1, de forma que no va a desencadenar su acción de incrementar la aldosterona, la hormona antidiurética, y no va a producir vasoconstricción. Ahora vamos a ver uno por uno para explicar mejor el mecanismo de cada uno. Primero sobre los diuréticos, que como dijimos, ¿cómo actúan los diuréticos? La mayoría induciendo la natriuresis, que elimina sodio clorina, y si elimino sodio clorina, también elimino agua, en consecuencia, porque el agua sigue el sodio, lo elimino. ¿Y eso a qué me lleva? A que va a disminuir mi volumen sanguíneo. Y si yo disminuyo mi volumen sanguíneo, va a disminuir mi gasto cardíaco, porque va a haber menos líquido que entre por la vena cava hacia la aurícula derecha y se va a disminuir el gasto cardíaco. Y si yo disminuyo el gasto cardíaco, pues me va a disminuir en consecuencia la presión arterial. ¿Y qué medicamentos, qué diuréticos son los que yo indico para la hipertensión arterial? Como ya dijimos, son las tiazidas, son las más utilizadas para tratar hipertensión arterial, pero no se usan en caso de insuficiencia renal severa, eso sí, acuérdense. Y en caso que tenga un paciente con insuficiencia renal moderada o severa, le puedo dar un diurético de asa para tratar su hipertensión. Y también se indican ahorradores de potasio, sobre todo la espironolactona, para tratar la hipertensión arterial, como ya dijimos, en caso de hiperaldosteronismo. Y también se pueden combinar con otros diuréticos para prevenir la hipopotasemia. Y otra cosa importante es que a una embarazada que tenga hipertensión no le puedes dar diuréticos, está contraindicado. Ahora vamos a ver el siguiente tipo, que son los inhibidores del sistema renina-angiotensina. Y para repasar, aquí tenemos el angiotensinógeno, que se convierte en angiotensina 1, que es la GK, y luego en angiotensina 2. Y justamente aquí, este sitio de acción de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y para que se acuerden, todos los de este tipo terminan en pril. Por eso tenemos enalapril, sinopril, captopril, etc. Y por el otro lado aquí tenemos a los antagonistas del receptor de angiotensina 2, que terminan en sartán. Entonces acuérdense, los sartán y valsartán, todos esos son antagonistas del receptor de angiotensina 2. Y bueno, además de variar en este punto, en su mecanismo de acción, es que también van a tener otra consecuencia importante, es que como vemos aquí, la enzima convertidora de angiotensina, además de convertir en la angiotensina en la angiotensina 1, tiene otra función importante, que es que va a convertir, va a degradar a la bradicinina, y la bradicinina es un vasodilatador. Y además de ser un vasodilatador, es una sustancia que incrementa la tos. Entonces, en un paciente que le doy un inhibidor, le doy un YECA, le voy a generar tos, porque justamente se va a producir más bradicinina. Y, bueno, en comparación a un paciente que le doy un antagonista de receptor de angiotensina 2, como no inhibo a la enzima convertidora de angiotensina, entonces la bradicinina se va a degradar con normalidad. Y por ende, no le voy a generar tos al paciente. En cambio, si le doy un YECA, sí le voy a generar tos. Y luego, sobre su farmacocinética, el enalapril, que es el más utilizado del grupo de los YECAs, es un profármaco, que eso quiere decir que recién se activa en el organismo y tiene una biodisponibilidad de 75% y un tiempo de vida media de 11 horas. Y otros fármacos de ese tipo son el linozepil, lenacapavir, etc., que también son profármacos, pero tienen un tiempo de vida de 12 horas. Y algo importante de los YECAs es que pueden verse un efecto de disminuir la presión arterial ya desde la primera toma, en comparación con los ARA2, que pueden tener su efecto hipotensor recién a las 4 semanas más o menos. Y bueno, acá el fármaco más conocido es el losartán, que también es un profármaco y tiene una biodisponibilidad de 33% y un tiempo de vida media de 2 horas. Y aquí hay otros fármacos, el irbesartán, el candesartán y el telmisartán. ¿Y para qué situaciones se indican? Como estos son los fármacos más utilizados para tratar la hipertensión arterial, por eso se indican para hipertensión arterial primaria, o también una hipertensión que esté combinada en diabetes o en enfermedad renal,
También, para otras indicaciones, se puede dar después de un infarto agudo del miocardio o en caso de insuficiencia cardíaca. ¿Y en qué situaciones no debo dar los inhibidores del RAS? En caso de una paciente que esté embarazada, ahí sí, no, nunca se le da. O en caso de pacientes que tengan una estenosis de la arteria renal o que tengan ictus. Y entre sus efectos adversos, que pueden diferir de acuerdo a si son YECAS o es ARA2. En el caso de las YECAS, puede causar angioedema, la tos, que es la principal molestia que presentan los pacientes a los que se les da YECAS. También hiponatremia, hiperpotasemia y hipotensión a la primera dosis, como dijimos. Y en caso de las ARA2, que no tienen menos efectos adversos, son hiponatremia, hiperpotasemia o hipotensión también. ¿Y qué interacciones pueden tener? Pues si se les combina a los YECAS o los ARA2 con las tiazidas, puede potenciar la acción antihipertensiva y es mejor para el paciente. Pero puede haber una mala reacción si es que yo combino a los YECAS o a los ARA2 con hiperpotasemia, como por ejemplo los AINES o los beta-bloqueantes. Luego, el siguiente tipo de antihipertensivos son los bloqueadores de los canales de calcio. ¿Y cómo es que funcionan? Porque van a bloquear los canales de calcio dependientes de voltaje, que es justo la contracción del músculo de los vasos. Porque si ingresa calcio, permite que las miofibrilas se puedan contraer y por eso produce la vasoconstricción. Y hay dos tipos de los bloqueadores de canales de calcio: los dihidropirimidínicos, que para estos acuérdense que son todos los que terminan en pino: nifedipino, amlodipino, felodipina, nimodipino, que estos son los que más se usan para tratar hipertensión arterial en comparación del otro tipo, que son los no dihidropirimidínicos, que son dos tipos: las fenilaquilaminas, que está el verapamilo, y las benzodiazepinas, que está el diltiazem. ¿Y en qué se van a diferenciar en el mecanismo de acción? Es que los no dihidropirimidínicos van a bloquear los canales de calcio tanto en el miocardio como en los vasos. Entonces, producen dos efectos: van a bajar el gasto cardíaco y van a bajar la resistencia vascular periférica. En cambio, los dihidropirimidínicos solo van a actuar a nivel de los vasos, entonces solo va a disminuir la presión arterial al disminuir la vasoconstricción, pero no van a producir un efecto al nivel de los canales de calcio en el corazón. Y eso que me puede traer como consecuencia es que los no dihidropirimidínicos, como también en los canales de calcio en el corazón, me van a producir una bradicardia, porque disminuyen la contracción. En comparación con los dihidropirimidínicos, que no me van a producir esta bradicardia, porque no voy a inhibir los canales de calcio de aquí, y más bien puede darse el efecto adverso, que por disminuir la resistencia vascular periférica y bajar la presión, me puede dar como reflejo una taquicardia reflejo y se aumenta el Sobre su farmacocinética, la mayoría tienen un metabolismo hepático y otros pueden tener eliminación renal. Sobre los dihidropirimidínicos, que los más utilizados son estos dos: el amlodipino, que es un profármaco, tiene una biodisponibilidad del 70% y un tiempo de vida media de 35 a 50 horas desde acción prolongada. En cambio, el nifedipino tiene una biodisponibilidad del 50%, pero vemos que tiene un tiempo de vida de 3 a 4 horas, es corto. Por lo que si queremos darle nifedipino a un paciente, debemos usar la presentación de liberación prolongada, porque si no, su efecto antihipertensivo no es muy bueno. Y el otro tipo son los no dihidropirimidínicos, que tenemos el verapamilo, que tiene una disponibilidad de 38% y un tiempo de vida de 12, y el diltiazem, que tiene una disponibilidad de 22% y una vida media de 18. ¿Y para qué situaciones se indican? Se pueden indicar para hipertensión, que esté acompañada de diabetes o de enfermedad renal, también en infarto agudo de miocardio o insuficiencia cardíaca congestiva. Y las dihidropirimidinas se pueden indicar en caso de enfermedad cerebrovascular. Y para diferenciar entre el amlodipino y el nifedipino, es que el amlodipino se puede dar para
hipertensión arterial y para urgencias hipertensivas. Y el nifedipino se puede dar en embarazadas que tengan preeclampsia y que esa preeclampsia le cause hipertensión arterial. Para ellas sí se puede dar el nifedipino. ¿Y qué efectos adversos puedo ver? Para ambos tipos, hipotensión obviamente, isquemia, miocárdica, cefalea y rubor facial. Y aquí la diferencia es que para los hidropirimidínicos le puedo dar taquicardia refleja al paciente, si es que disminuye mucho si le genera mucha vasodilatación a nivel de los vasos periféricos, y también le puedo causar edema malular, fatiga, y en los no hidropirimidínicos le puedo causar bradicardia al paciente, porque justamente altera los canales de calcio del corazón. Un bloqueo auriculoventricular, cefalea, debilidad y estreñimiento en el caso de varapamilo. Y entre sus interacciones farmacológicas es que si lo combino con los tiazidas o con los YECAs, que también son antihipertensivos, se potencia la acción antihipertensiva. Y también no conviene mezclarlos con AINES, porque los AINES tienen efecto antihipertensivo, entonces no conviene. Y también con los beta-bloqueantes, porque los beta-bloqueantes disminuyen la contracción y la frecuencia cardíaca del corazón. Y me ha disminuido el gasto cardíaco en consecuencia. Entonces, si yo junto ambos, me puede causar una hipotensión severa. Luego, el siguiente tipo son los vasodilatadores, que son de dos tipos, los que actúan solo en las arterias y los que actúan a nivel de las arterias y de las venas. Los que actúan solo a nivel de las arterias tenemos el diazóxido, la hidrolazina y el minoxidil. ¿Y cómo es que actúan? La hidrolazina lo que hace es que va a disminuir la concentración intracelular de calcio. Entonces, si disminuye el calcio, pues no se produce la vasoconstricción. Otro tipo son los minoxidil y el diazóxido, que eso lo que van a hacer es que van a aperturar los canales de potasio. Y el otro tipo son el nitroprusiato, que justamente tiene acción arterial y venosa, que actúan como los nitratos. ¿Eso qué quiere decir? Que van a incrementar la producción de óxido nítrico, y el óxido nítrico es un vasodilatador. Y en consecuencia vasodilata los vasos, no hay vasoconstricción y me baja la presión arterial. En cuanto a su farmacocinética, la hidrolazina tiene un tiempo de vida media de 1 a 2 horas, en efecto de 30 minutos. Y el nitroprusiato tiene un tiempo de vida media de 1 hora. Y como justo produce el aumento de óxido nítrico, puede disminuir el nivel de oxígeno en sangre. Y esto es bastante importante, que estos vasodilatadores se usan en situaciones puntuales, como una emergencia hipertensiva. Cuando el paciente llega de emergencia porque tiene una presión arterial de 180, entonces ahí sí tengo que bajarle la presión al toque. Es una emergencia. Y ahí, en esa situación sí le puedo dar los vasodilatadores, pero no se usan como un tratamiento normal para tratar hipertensión arterial primaria. Entre sus efectos adversos está, bueno, la taquicardia refleja, porque si yo disminuye la vasoconstricción, le puedo causar hipotensión y en consecuencia una taquicardia refleja. También pueden causar taquipilaxia, cefalea, rubor, náuseas, hipotensión. Y la hidrolazina se ha visto que podría causar lupus en consecuencia. Y este es el último tipo de los antihipertensivos, que son los simpaticolíticos. Que primero están los que tienen acción a nivel central. Por ejemplo, aquí vemos al alfa-metildopa, que ¿qué es lo que va a hacer? Va a inhibir la liberación de norepinefrina. También tenemos a la clonidina o al guanabens, que tienen el mismo mecanismo de acción, que van a ser alfa-2 agonistas. Y también tenemos a la reserpina, que va a bloquear las vesículas que contienen la norepinefrina. Y como vemos aquí, la clonidina y el guanabens también son agonistas de los receptores alfa-2, y en consecuencia se va a producir también hipotensión. En cuanto a la farmacocinética, la clonidina tiene un tiempo de vida media de 7 horas, y la alfa-metildopa es un profármaco que tiene un tiempo de vida media de 2 horas. Y sobre sus indicaciones puntuales, la clonidina se puede dar en pacientes que tienen geocromocitoma. Y en caso de embarazadas que tienen hipertensión porque tienen preeclampsia, les puedo dar alfa-metildopa. Ahí sí está
indicado y es el fármaco que más se administra a embarazadas que tienen preeclampsia para combatir la hipertensión arterial. Y entre sus efectos adversos son varios. Principalmente es hipotensión ortostática, bradicardia. La alfa-metilopa también te puede dar sedación, parkinsonismo, anemia, etc. Incluso lupus, la clonidina te puede dar depresión y también síndrome de abstinencia cuando suspendes el fármaco. Y la resorpina también te puede dar sedación, incapacidad de concentración, etc. El otro tipo son los bloqueadores alfa-adrenérgicos, los alfa-1, que bloquean el receptor alfa-1, porque justamente que al interactuar con la norepinefrina produce vasoconstricción. Entonces, si yo le doy un bloqueador alfa al paciente, disminuye la vasoconstricción, disminuye la resistencia y por ende disminuye la presión arterial. Y los tres fármacos de este grupo son la prazosina, la terazocina y la doxorubicina. Y estos disminuyen la presión arterial más cuando el paciente está en posición erguida. Y también estos se indican en situaciones puntuales, cuando tengo una emergencia hipertensiva que debo bajarle la presión al paciente sí o sí, no como un tratamiento ambulatorio. Y sus efectos adversos están, uno, que pueden generar una retención de sal y agua cuando no se administran con otros diuréticos, y que pueden generar mareos, palpitaciones, cefalea, etc. Este es el último tipo de los simpaticolíticos, que son los bloqueadores beta-adrenérgicos. ¿Y cómo es que me van a disminuir la presión arterial? Pues disminuir el gasto cardíaco, porque van a disminuir la frecuencia cardíaca y la contracción del miocardio, y así disminuir el gasto cardíaco. Y también tienen otro mecanismo de acción. Es que la renina puede ser liberada gracias a los receptores B1. Entonces, si yo le doy al paciente un bloqueador beta-adrenérgico, va a disminuir la liberación de renina. Y entre estos tenemos estos tres tipos. Uno son los beta-bloqueantes. Uno, los que son selectivos para solo el B1, que son el atenolol, el bisoprolol. Y también tenemos los no selectivos, que van a bloquear tanto el B1 y el B2. Pero acuérdense que el receptor B1 es el que está justamente en el corazón, que baja el gasto cardíaco. En cambio, el B2 se encuentra a nivel de los vasos y más bien es vasodilatador. Entonces, por ahí puede tener como que un efecto en contraste, pero en realidad su efecto global más prima en disminuir el gasto cardíaco y así disminuir la presión arterial. Y estos son el propanolol, el nadolol, el cardiolol. Y obviamente hay que tener cuidado en pacientes que tienen asma, porque si yo inhibo los receptores beta 2 que se encuentran a nivel de los bronquios, puedo causar al paciente broncoconstricción, y eso no conviene en un paciente que tiene asma. Y el otro tipo son los beta bloqueadores, que también tienen efecto vasodilatador, que justamente estos son los más usados porque son los que más me convienen. Si piensan que me conviene, inhibir el gasto cardíaco, por eso es bloqueador B1. Y que también me vasodilaten, para disminuir la resistencia y así disminuir aún más la presión. Y entre estos están primero el carbidiol, que es un antagonista beta, que es no selectivo, y también es alfa-1 selectivo, y está aprobado para hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. También tenemos la betalol, que es un antagonista beta y alfa también, en razón 3-1, por lo que me va a reducir la resistencia vascular periférica, pero no va a afectar mucho la frecuencia cardíaca, como se ha visto, y tampoco el gasto cardíaco. Y se usa en hipertensión arterial por feocromocitoma, y está indicado para usarlo durante el embarazo. Y por último, el nebivolol, que es un bloqueador beta-1 selectivo y va a aumentar la síntesis de óxido nítrico, y por ende es que tiene un efecto vasodilatador, que es por otra vía, no es directamente actuando sobre un receptor adrenérgico. Y ya bueno, chicos, eso es básicamente todo lo que les he traído por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta normal, pueden decidirme por el chat o pueden preguntar sobre. Bueno, si tuvieran los participantes alguna pregunta sobre el tema, pueden dejarlas sobre el chat y las estaremos dejando un minuto para que las puedan realizar.
Ya justo han hecho una pregunta sobre si en pacientes que tienen edema por cirrosis les puedo administrar diuréticos de asa. Y la respuesta es, como van a ver aquí, que no. En pacientes que tienen un edema a causa de una insuficiencia hepática con cirrosis, en esos pacientes no les debo administrar diuréticos de asa. Porque en un paciente que tiene cirrosis lo puedo descompensar si le bajo mucho el potasio. O también si disminuye mucho el volumen sanguíneo. Entonces ahí no está indicado para pacientes que tienen insuficiencia hepática. Y para ellos sí les puedo dar arrodales de potasio. Bueno, sí, me han preguntado qué se les da a esos pacientes, se les da arrodales de potasio, sobre todo la espironolactona. Bueno, creo que ha quedado todo claro. Solo para finalizar, me quedaría agradecerle muchísimo a Claudia, también de parte de la sociedad y de los comités organizadores, por la magnífica ponencia. Esperamos también que hayan aprovechado del tema expuesto y también ya se publicó el link del post-test, el cual tienen 20 minutos para llenarlo. Y, y bueno, si hay algún inconveniente o un problema con el link o con cualquier otra cosa del curso, el comité organizador está a su disposición para que pueda resolver los problemas que se presenten. Eh, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias chicos a todos los que han podido asistir. Y también gracias a Sociema por darme la oportunidad de poder ayudarlos un poquito, ¿no? Con el tema de diuréticos y antihipertensivos. Ya chicos, tengan buenas noches todos y bueno, cuídense y estudien, repasen bastante este tema que son bastantes medicamentos, que ahora sí les va a servir bastante cuando lleguen clínica. Muchas gracias, Claudia. Buenas noches a todos.